no hay prisa, ¿no? Hay tranquilidad, ¿cierto? El día domingo, además, uno naturalmente siempre almuerza más tarde, ¿cierto? ¿Cierto? Aunque hay algunos que no toman desayuno, así que están ahí cortando las winchas. El Señor es bueno, ¿no? ¿Sí? Yo pensaba, esta mañana, si realmente es bueno o malo mirar hacia atrás o pensar hacia atrás. Cuando uno mira el pasado, puede encontrar cosas buenas, pero también puede encontrar cosas malas, ¿cierto? O depende de la perspectiva, ¿cierto? Por ejemplo, yo pienso hace un par de horas atrás, para no ir más lejos. Y no sé si le pasa a usted, pero siempre el día domingo en la mañana es como mi pobre angelito en la casa. Siempre. Siempre es lo mismo, corriendo. Aunque nos levantemos muy temprano, siempre estamos corriendo para llegar acá. Y cuando uno piensa en esas cosas, ya algo tan básico como pensar en unas horas atrás, si uno empieza a pensar hacia atrás, ya el hecho de pensar hacia atrás o estar pensando, ya uno puede estar agradecido, ¿no? Porque Dios ha sido fiel. Y estamos acá. Algo tan simple como eso. Entonces, yo creo que el texto que tenemos aquí presente, un texto muy fuerte, ustedes lo escucharon, lo leyeron. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Me voy a acercar un poquito más a ustedes. ¿Me escuchan atrás? ¿Sí? Lo que está ocurriendo en ese pasaje que acabamos de leer es que el pueblo está tomando conciencia de la fidelidad y del amor de Dios. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y cómo está haciendo eso? Lo está haciendo cuando está escuchando la palabra de Dios. Simple. El pueblo de Dios está escuchando la palabra de Dios y está recordando algo tremendamente relevante para todos nosotros, para nuestro diario vivir. Recordar la fidelidad de Dios, que ha sido bueno, que es bueno y va a seguir siendo bueno. Y con eso a mí me basta para vivir una vida de confianza en Él, una vida reposada en Él. Eso es lo que está pasando. Ahora bien, ¿por qué me acerqué ahí? Porque se va el micrófono y así me ponen un poquito más de atención. Era solamente para eso. Y también, no es para rellenar, que está viendo unas cositas balitas aquí atrás, pero ¿cuántos de ustedes han pensado en su vida como creyentes que necesito cambiar? ¿Han hecho esa afirmación? ¿O nadie? ¿Yo soy el único? Muchas veces. Que necesito cambiar mi percepción de Dios, mi percepción de otro, mi percepción de la vida, mi percepción del trabajo, mi percepción del pasado, del futuro. ¿Necesitamos cambiar? Es precisamente lo que está pasando aquí con el pueblo de Israel. Ellos, al ver la fidelidad de Dios, está ocurriendo algo en sus corazones. Se dieron cuenta que necesitan volver a Dios. Se dieron cuenta que ellos necesitan confesar sus pecados. Se dieron cuenta que necesitan recordar quién es este Dios. Necesitan recordar una cosa. Contexto. Estamos en Nehemías 9, ¿cierto? Nehemías 1 al 8, casi 8 y 7, narran la historia de un hombre llamado Nehemías, que fue llamado de alguna manera inquietado por Dios, y se dispuso en las manos del Señor para ir a reconstruir los muros de la ciudad en Jerusalén, porque estaban derribados y el pueblo estaba expuesto a los ataques del enemigo, de sus naciones, llamémosle así, vecinas. Terminan los muros de manera, ustedes lo vieron, de manera muy milagrosa, no sé, en 52 días creo que fueron. Terminan los muros, perfecto, estaba Tobías, Sanbalat, varios enemigos que estaban constantemente atacando al pueblo de Dios, colocando temor, colocando dudas, cizaña, etc. Y la Escritura muestra la oposición, cómo se levanta en el avance de estos muros. Pero aquí ocurre algo interesante. Lo que ocurre
es que ellos están tomando conciencia de que el mayor conflicto en sus vidas, en ellos, como pueblo de Dios, el mayor problema no está fuera de ellos, sino que está dentro de ellos. ¿Y saben cuál es? Es un corazón inclinado a olvidar la fidelidad de Dios y a rebelarse constantemente en contra de Él. Ahí tenemos el problema. Ellos están en esa situación. Entonces, yo en la semana oraba y meditaba en eso y le pedía al Señor que transformara nuestros corazones. Que ocupara esta palabra, su palabra, para transformar nuestros corazones, para avivar nuestros corazones. ¿Lo necesitamos o no? Necesitamos que el Señor avive nuestra espiritualidad, nuestra forma de relacionarnos con Él, con otros, y cómo vemos la misión. Necesitamos despertar, necesitamos que el Señor nos remezca. Esa fue mi oración hoy. Esa es mi oración, fue mi oración durante la semana. Y esa es mi oración ahora. Oremos. Pidámosle al Señor que nos ayude a escuchar su voz. Escuchar su voz. Señor, en esta mañana estamos delante de ti y delante de tu palabra. Te rogamos, Señor, te rogamos que tú nos hables a lo más profundo de nuestro corazón y traigas luz, traigas esperanza, que nos confrontes con tu palabra, que nos animes, que nos reconfortes, que nos consueles, Señor. Estamos acá delante de tu palabra, Señor, sabiendo y reconociendo lo profundamente necesitados que estamos de ti, de escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Los primeros versículos nos hablan de que el pueblo de Dios está escuchando la palabra de Dios. Pero observen, esta vez, porque ya habían escuchado a Esdras leer la palabra del Señor y ellos estaban eufóricos y estaban llorando y algo estaba ocurriendo ya en el capítulo 8. Pero ahora ellos, esta vez están ayunando. Esta vez ellos se vistieron de telas ásperas y se echaron polvo en su cabeza. Señales de una profunda necesidad de la palabra de Dios. O señales de humildad. Dice que ellos se ponen en pie para leer la palabra. ¿Y cuánto tiempo están escuchando leer la palabra? 3 horas. 3 horas. ¿Cuánto dura este culto? ¿Qué hacemos? 1 hora y media. 2 horas. Ellos estuvieron 3 horas de pie escuchando la palabra. Solamente eso. Y si ustedes ven el texto, dice, se pusieron de pie, dijeron, levántense, se levantaron. Esas expresiones están mostrando que el pueblo de Dios estaba así. ¿Qué tienes que hablar, Señor? Ellos no están relajados, mirando la hora, viendo a qué hora van a hacer el asado después del culto, que van a llegar a preparar de 11, o tengo un compromiso, o estoy cansado, tengo que ir a dormir, o whatsappeando, viendo Instagram. No, ellos no están relajados. Ellos están con el corazón dispuesto. Señor, ¿qué tienes que hablarnos? 3 horas de pie. Ellos están atentos a la voz de Dios, una actitud de reverencia, con una actitud de hambre de la palabra de Dios. Querían escucharla, querían saber qué Dios tenía que decirle, que tenían un corazón, Señor, ¿qué tienes que hablarnos? Porque queremos obedecer. Esa es la actitud que ellos tenían ahí. Ellos estaban reconociendo una verdad crucial que usted y yo necesitamos recordar. ¿Saben cuál es? Tú y yo necesitamos recordar que necesitamos y precisamos la palabra de Dios para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Que no se nos olvide eso.
No hay otros caminos. No hay otros atajos. El pueblo de Dios 3 horas estaba ahí escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que puede llegar a lo más profundo de nuestra alma y transformarnos y cambiarnos y hacer el gran milagro de que nosotros como creyentes podamos amar a Dios con todo el corazón, amar a otros desinteresadamente y servir a aquellos que lo necesitan. No hay atajos. Es la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y lo más profundo del corazón. Por la palabra del Señor, Dios hizo los cielos, hizo la tierra. Por su palabra, Él creó todo el cosmos, el universo. Por la palabra de Dios, Él sostiene el universo. Por la palabra de Dios, Él te llamó a ti, te salvó cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos hizo nacer de nuevo por su palabra. Entonces, el pueblo de Dios estaba atento, sabía que la palabra de Dios era lo que ellos precisaban y necesitaban. Entonces, el problema es que nosotros vivimos muy agitados, muy ocupados, o aparentemente ocupados, o aparentemente distraídos con muchas cosas, ¿o no? Alguien me preguntó hace un tiempo atrás, ¿cómo estás, Diego? Y yo le dije, la verdad es que, no, menos no más. Y empecé como a contarle las razones de por qué no estaba bien, emocionalmente, o espiritualmente, o físicamente, no sé. Y empecé a contarle, y cuando yo iba contándole por qué no estaba bien, y empecé a contarle, y de pronto me sentí como que era una queja en mí. Entonces, y esta persona, este amigo me preguntó, ¿y cuánto tiempo dedicas este último tiempo a meditar en la palabra? Entonces, ya, y ahí quedé. Te devuelvo la misma pregunta. Cuando tú y yo estamos angustiados, preocupados, ansiosos por el futuro, ¿cuánto tiempo te expones a la palabra de Dios? No solamente a leerla, sino que a meditar en ella y a pedirle en oración al Señor que esa palabra realmente te dé otra perspectiva de la vida. Lo repetimos todos los domingos después del culto, cuando hablamos del plan de lectura, ¿se acuerdan? Yo siempre repito un versículo. ¿Qué versículo es? Romanos 10:17. Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no solamente oír, sino que querer obedecerla, querer vivirla, querer experimentarla. Entonces, recuerda esto. No son nuestras fuerzas. Vivir en nuestras fuerzas significa distanciarme del consejo de Dios. ¿No? Si yo vivo en las fuerzas del Señor y confío en el Señor, etcétera, pero estoy distanciado de la palabra del Señor. Entonces, la realidad es que estoy viviendo en mis fuerzas y por eso nos vamos a agotar, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar. ¿Lo ven? Pero sí, enfocarse en la palabra de Dios requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere determinación, requiere tomarse un tiempo para leer la Escritura y meditar en ella. Entonces Gálatas nos dice, o Pablo en Gálatas nos dice 6:7, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Pregúntate, y yo me pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual hoy? Y mira para atrás, ¿qué es lo que has sembrado en tu vida? ¿Qué es lo que hemos sembrado en nuestra vida? Entonces,
Santiago 1:5 nos dice, si alguno está falta de sabiduría, ¿quién levanta la mano? Estamos falta de sabiduría, ¿cierto? Miren lo que dice Santiago, el pastor Santiago. Pídale a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Sabiduría, sabiduría, sabiduría para criar, sabiduría para no frustrarme en mis decisiones, sabiduría para relacionarme con otros, sabiduría para amar a otros, sabiduría para emprender, sabiduría para esperar, sabiduría para saber aconsejar a otros, para escuchar a otros. Pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? Justo no tengo la Biblia aquí en físico, pero usted la tiene ahí en su dispositivo o en el papel. Ahí está la palabra de Dios. Que podamos meditar en ella. Meditar en ella. La ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Salmo 119. Salmo 19:7. Era para pillarlos nomás si se lo sabían. Salmo 19. Su fidelidad en el pueblo de Dios, la fidelidad de Dios provoca en el pueblo de Dios que ellos puedan volver a la palabra, puedan volver a confiar en sus promesas. Lo segundo, su fidelidad y nuestra confesión. Ellos, los primeros versículos nos dicen que ellos, 3 horas escuchando la palabra y échenle. 3 horas más estuvieron confesando sus pecados y alabando a Dios. 3 horas. Nosotros en el momento de la liturgia como que lo hemos naturalizado. Llega el momento de la confesión, todos echamos la cabeza y como que ahí, como a medias nomás confesamos algunas cosas. Y se ha hecho como un ritual seco, como un ritual sin sentido. No estoy diciendo que esté mal en la liturgia, está bien, pero lo hemos naturalizado. El pueblo de Dios dice que ellos comenzaron a confesar sus pecados producto de escuchar la palabra de Dios. Entonces, esto es interesante porque ellos están confesando y reconociendo sus pecados en el contexto de que ellos han puesto su esperanza en las circunstancias pasajeras y no en la fidelidad de Dios. ¿Qué significa confesar? Confesar en el contexto significa literalmente estar de acuerdo con lo que Dios dice que está bien o que está mal. En este contexto de lo que está mal, estoy de acuerdo, Señor. Por ejemplo, yo voy a leer este texto y ustedes van a reconocer quién está diciendo esto o quién lo dijo en un momento de la historia redentora. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. ¿Quién dice eso? David. Está reconociendo su pecado y está diciendo, contra ti he pecado. Contra ti he pecado. Reconozco que quedará demostrado que tienes razón en lo que tú dices y que tu juicio contra mí es justo. ¿Nos falta confesar a Dios? ¿Cierto? Como que nos cuesta ser específicos con aquellas cosas que estamos luchando. Una vida de confesión sincera con Dios es la muestra de la obra del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Una vez al mes nos juntamos con Ariel, con Sea, para conversar sobre ustedes, de cómo pastorearlos, de cómo servirles, de cómo amarles. Pero lo primero que está ahí en la pauta, dentro de la reunión, es algo que hemos acostumbrado a hacer y ha sido muy bueno. Y surgió de manera natural. ¿Saben lo que hacemos? Lo que hacemos es tenemos una pregunta ahí. ¿Te recuerdas, Ariel? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo estamos? Yo les pregunto, ¿cómo estamos? Y no es como, sí, hoy día tuve un buen trabajo, sí, hoy día, no sé, fui a trotar y la pasé bien. No, es cómo está tu corazón. ¿Y saben lo que se ha dado de manera natural? Empezamos a abrir nuestros corazones. Empezamos a ser honestos. Estoy luchando con esto, con nombre y con apellido. Y empezamos a contar las luchas, los temores, las ansiedades que tenemos. Y escuchamos un consejo bíblico del otro lado. ¿Saben qué nos ha hecho tan bien eso? Anhelamos que ustedes también lo hagan. Hay hermanos maduros con quien tú puedes hacerlo. ¿Lo estás haciendo? Tenemos que pensar en eso. No solamente confesar a Dios, sino que también la Biblia nos invita a confesar los pecados unos a otros. Estamos todos luchando con diferentes circunstancias. Yo creo que es una de las razones por qué los profesionales están llenos de sitios, están topados. Psicólogos, están todos topados porque todos quieren contar sus cosas. Y la iglesia, que tiene la palabra de Dios, que tiene el consejo de la Escritura, estamos ignorando esta gran riqueza que tenemos unos a otros, de amonestarnos, de animarnos, de aconsejarnos con la palabra infalible, santa y todopoderosa, donde podemos encontrar un consejo sabio. Entonces, eso. Pensemos un poquito en esta idea. El pueblo de Dios está escuchando la palabra de Dios y está confesando sus pecados. Si no confesamos nuestros pecados, somos específicos con Dios, el pecado no confesado te atrapará y te esclavizará. David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado siempre intentará satisfacer lo que únicamente Cristo nos puede dar. Por ejemplo, ¿quién no busca tener paz? ¿Cierto? Sobre todo nosotros en el contexto con Balita que estamos criando, con tres pequeñas en la casa, muchas veces no hay paz, esa es la verdad, no hay paz. Porque sería una ilusión decir que las pequeñas pasan todo el día así, hermana querida, te amo tanto, préstame por favor ese libro que tienes ahí, o dame esto, ¿no? Constantemente ellas están todo el rato chocando. Y uno llega del trabajo, bueno, en este caso ahora estamos viviendo el mismo trabajo, vivimos ahí, pero termina el trabajo, uno quiere llegar, encontrar paz y llegar tranquilidad, y hay caos. La chiquilla ahí peleando, tirándose los platos, no, nunca tan así, pero
Ustedes saben de lo que estoy hablando. Queremos encontrar paz. Buscamos paz en tener familias sin conflicto. Piensa en eso. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Jesús. Ya tenemos la paz que buscamos en cosas que son circunstanciales. ¿Has puesto a pensar en eso? Tenemos la paz de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos la paz que ya hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Ya no hay enemistad, hay paz. Pero además hay paz en nuestros corazones porque el Señor nos ha dado su paz. Y Filipenses nos dice que si nosotros también confesamos a Él o llevamos todas nuestras ansiedades a Él, el Señor va a guardarnos con su paz, va a guardar nuestros corazones en su paz. O piensen en la seguridad. Todos buscamos seguridad. Buscamos seguridad en el trabajo, en la economía, en nuestras profesiones, nuestros títulos. Tengo una noticia buena. Ahí no está la seguridad. Por más que tengas todo hecho los planes, aquí voy a hacer todas estas cosas, ahí no está tu seguridad. No está ahí. Su palabra nos promete seguridad. Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué más seguridad quieres si ya la tienes en Cristo? ¿Por qué buscar seguridad en el trabajo, título y las cosas que tú quieres emprender? O descanso, por ejemplo. Anhelamos descansar y anhelamos que lleguen las vacaciones, ¿cierto? Yo anhelo cuando llega febrero, enero, que salir luego de vacaciones. Pero ¿qué es lo que pasa después? ¿No les pasa lo mismo que a mí, cierto? Oye, uno llega muy cansado de las vacaciones y sin lucas y con unos kilitos de más. Entonces, como que todo mal. Anhelamos encontrar paz, seguridad y descanso en cosas que nunca las vamos a tener. No estoy diciendo que no tomemos vacaciones, sí, tomémoslas, pero cuando ya entendemos que nuestro descanso está únicamente en Cristo. Cristo nos ofrece algo diferente. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No sé si logran ver el peso de las palabras de Jesús. ¿Lo logran ver? Yo los haré descansar. Nada más. Nada más va a hacer que nuestro corazón halle descanso. Puedes buscarlo en cualquier otra cosa. Solo en Cristo tu corazón hallará descanso. Por eso hoy, si estás acá y no estás seguro que has entregado tu vida a Cristo, esta palabra es para ti. Pues bien, me pasa esto, pensaba en esta idea. ¿Quiénes tienen hijos chicos? ¿Quiénes tienen sillas de bebé en sus vehículos? ¿No es cierto? Cuando manejan, tienen el espejito aquí, otro espejito acá, una cámara atrás, una cuestión de sonido, colchones por todos lados, ¿cierto? Y uno va manejando ahí. Y va mirando dónde va sentado. Y nos pasa que ya ahora la Oli está grande, la más chica tiene 5 años, pero igual va en su silla. Y cuando tenemos viajes largos, ¿qué es lo que ocurre a un niño cuando va en vehículo? Va relajado. Se duerme, ¿cierto? Siempre se duerme la Oli camino. Es muy raro, ya que sus hermanas, que son muy amables con ella, la mantengan despierta, hasta que en un momento se acaba esa paz y la Oli se queda dormida. Yo pensaba en eso. La Oli en la silla la ajustamos ahí, ¿cierto? Con el seguro ese de bebé y todo el tema. Entonces yo me pregunto, si la Oli se puede quedar dormida y confiada,
¿Está obligadamente a quedarse dormido, a descansar y a confiar? ¿O realmente confía en que su papá va manejando y todo va a salir bien? Nunca lo voy a saber, porque está afirmada ahí, po. Tiendo a pensar que confía y descansa en que el papá la está llevando. Esa debe ser nuestra actitud cuando confesamos nuestros pecados. Señor, tú lo sabes, pero tú quieres que yo sea específico, porque Él quiere que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de cambio. Lo contrario a los fariseos, saduceos, que ellos eran buenas personas y hacían todo bien. ¿Lo ven? La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es aquello que está atrapando nuestros corazones, que no hemos soltado, que no hemos confesado? Quien encubre sus pecados jamás prosperará. Quien los confiesa y se aleja o los deja, alcanzará misericordia. ¿Qué cosa tú y yo no hemos confesado al Señor? Y no solamente no hemos confesado al Señor, ¿qué cosas tú y yo no hemos entregado y no hemos soltado al Señor? El Señor nos invita amorosamente a hacerlo. Tercero, Dios es fiel. ¿Puedo confiar en Él? ¿Puedo confiar en Él? Entonces, en esta oración, lo que está ocurriendo es que en estos 38 versículos, como del 5 en adelante hasta el 38, el pueblo de Dios comienza a orar. Es como la oración más larga en la Biblia. Y ellos, en su oración, lo que hacen es contar su propia historia, que se trata de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, ¿te has sentido angustiada, angustiado, afligida, preocupado, preocupada, deprimida, deprimido? El texto, aquellos que podamos estar así o estemos en algún momento, nos invita en esta oración a recordar lo que Dios ha hecho. Lo primero que dice en el verso 5 al 6, que Dios es el creador de todas las cosas, que Él le dio vida a todo el cosmos, lo que compartíamos en un principio. Y que este Dios creador todopoderoso no solamente tiene el poder para sostener el universo, sino que piensa. O puede sonar así. Ahí le llamo la atención al Marcial, que es baterista, ¿cierto? ¿Cierto? No es la canción tanto, sino que el sonido es. ¿Qué es? ¿Qué te suena? O cuando estamos más chiquititos es. El corazón late más rápido, ¿cierto? ¡Pum! Tu corazón sigue latiendo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué, Marcial? Porque Dios es fiel. Y te tiene hoy día acá escuchando la palabra. A todos nosotros. Señor, permite que hoy sigamos oxigenándonos, que estemos sentados, que estemos dando gracias, que Dios ha sido bueno. Mira a tu alrededor, piensa en tu familia. A pesar de las cosas que hayas podido vivir, estás de pie, estás vivo, estás viva. Verso 7, verso 8, describen a Dios como el Dios soberano que escogió a Abraham. Lo llamó con su palabra, con su poder. Es el mismo Dios soberano también que nos escoge, que nos llama, que nos santifica a lo largo del tiempo y que nos sigue sosteniendo. Pero no termina la oración ahí. Del verso 9 al 11, lo recuerdan como el Dios libertador. ¿Lo notaron?
dice el verso 9, tú viste la miseria de nuestros antepasados en Egipto, 400 años. Y escuchaste sus lamentos cuando estaban junto al Mar Rojo. Realizaste señales milagrosas y maravillas contra Faraón. Dividiste el mar para que el pueblo pudiera cruzarlo por tierra seca. ¡Qué tremendo milagro! Abrió el Mar Rojo. Pasaron. Y después sus enemigos se fueron a lo profundo del mar. Tremendo milagro. Las plagas que también ocurrieron en ese tiempo para que su pueblo saliera. Cristo es nuestro gran libertador. Cristo es el que ha roto las cadenas del pecado y de la opresión en nuestra vida. Más adelante vamos a ver eso, pero observen, verso 12. Ahora lo recuerdan también como aquel que los guía por el desierto. ¿Recuerdan la historia? En el día, una columna una nube que los protegía también del sol. Nuestros antepasados, mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, para que pudieran encontrar el camino, los guiaba. Esa oración está mostrando que Dios los guiaba, que Dios los había libertado, que Dios era el creador. Pero también el verso 15 nos muestra al Dios el Dios proveedor que estaba con ellos. Así como oraba Elías hace un rato, todo es del Señor. Les diste pan del cielo cuando tenían hambre. No es que caían las marraquetas ni los pan de completo. Se dice que eran como pan chabata. Era pan. Quizás eran como unas espumitas que se recogían, no sé, pero caía pan del cielo. Que apuntaba también a que Jesús es el verdadero pan que nos sacia. Pero no solo eso, sino que si ustedes observan el texto, dice, y agua de la roca cuando tenían sed. Los saciaba por todos lados. Agua y pan. ¿Qué nos dice todo esto? Que Dios es el Señor de la historia. ¿Y qué está haciendo? El verso 9 nos dice que Dios está haciendo todo para mostrar su gloria a las naciones. Él está mostrando su poder, su grandeza. Él está mostrando que es bueno, que es grande, que es misericordioso, que es paciente, lo amoroso que es. Es interesante mirar esta oración hasta aquí, porque lo que está ocurriendo es que muchas veces nos damos cuenta que en esta oración está contando una gran historia, una historia donde Dios ha sido fiel con el pueblo de Israel. Pero ¿cuál es el punto? Es que la historia no comienza con lo determinado que fueron, con lo fuerte que fueron el pueblo de Israel, con lo paciente que fueron, con los buenos padres que fueron, las buenas madres que tuvieron que criar a hijos, con su determinación, con su entusiasmo, no. Ni aún con los fracasos, sino con la gloria de Dios. Y aquí está la clave, que esta oración nos recuerda a nosotros que no es nuestra historia lo importante, sino la historia de Dios. Que Dios es el centro de la historia, no nosotros. ¿Nos gustaría? Me gustaría ser el centro de todas las cosas, ¿cierto? ¿Algún honesto por acá? No, pero mira su vida. Si esa es la verdad, si somos honestos. Queremos ser el centro de todas las cosas. Esa es nuestra realidad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Nos gustaría ser el centro. Y aquí les voy a abrir mi corazón. Ya se los conté a algunos, pero creo que es conveniente contarles. Hace una semana atrás, la Pasita tenía que llevar un trabajo al colegio. Y ese trabajo consistía en hacer como una tipo maqueta que representaba como las, llamémosle así, era para poder aprender las multiplicaciones. Y esa maqueta necesitaba un rodamiento.
Y ese rodamiento lo tenía yo. Y quien estaba involucrado en todos los trabajos de las chicas, ¿quiénes son? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los papás o las mamás? También tenemos que ser honestos acá, hombres, ¿o no? ¿Sí? ¿No soy el único? Ah, ya, el Seba es el único que está ahí más atento. Ya. Todos los demás tenemos que arrepentirnos de eso. Entonces Valita me dice, hay un rodamiento que necesito, tú sabes dónde está. Faltaban como un mes para ese trabajo. Y justo en ese tiempo yo andaba muy afanado, ansioso. Y me pregunta, yo le dije, yo después lo voy a hacer, perfecto, ahí te voy a dar el rodamiento. A la otra semana me vuelve a preguntar de nuevo, ¿el rodamiento? ¿Dónde está? Y yo le dije, pero tranquila, si ya lo voy a conseguir para que hagamos eso. Una semana más y me vuelve a preguntar, y en ese momento yo ya sí que estaba así como en un momento, de esos momentos donde no has almorzado, donde tuviste un problema en el trabajo, te dolía la cabeza. ¿Vieron cómo me estoy justificando, no? Antes de... Todas esas cosas me pasaron. Y me vuelve a preguntar, y yo le respondo mal. Levanté la voz y le dije algo como, pero ¿por qué me pones tanta presión? Pero fue un poco más pesado, no lo puedo decir acá. Y mi esposa me queda mirando con una cara así como... Una cara así como... Ustedes saben hombres cuáles son, ¿cierto? De amor, claro, de amor. Entonces yo esperaba que mi esposa me hiciera la ley del hielo por lo menos un par de horas, un día. Eso esperaba. ¿O no es así lo que pasa con mujeres de acá cuando pasa algo así? ¿No? ¿Cierto? No. Entonces, lo que ocurrió fue que yo quedé ahí con el corazón atrapado. Cuando estaba ya respondiendo mal, yo en ese momento dije, yo la embarré. Estaba yendo las palabras, ustedes saben que después no las puede recoger. Perfecto, quedé mal y todo el tema, y después ahí bajé. Y cuando bajé, porque estaba en el segundo piso, bajé. Y yo esperaba que mi esposa, así como un poco lejana y todo eso, lo que hace, me abraza y me empieza a hablar. Esto no es para engrandecer a mi esposa, no es porque no todo el tiempo es así, no todo el tiempo es así. No todo el tiempo es así. Pero me di cuenta que mi esposa encarnó el Evangelio, mostró amor y misericordia donde yo no la merecía. Yo creo que me voy a acordar toda la vida de eso. Y así nomás con nuestros pecados. Nos gustaría ser el centro de la historia. Es por eso a veces, o muchas veces vivimos como si lo fuéramos, como si fuéramos el centro de la historia. Por eso cuando nuestros proyectos no resultan, nos frustramos, porque no confesamos que queremos ser el centro de la historia, pero se ve en la realidad. Por eso nos frustramos cuando nuestras hijas nos desafían en la autoridad. Esto no se hace, esto no está bien. Pero, ¿ustedes conocen ese pero? Nos ofuscamos, nos angustiamos y nos enojamos, en vez de tratar con gracia, con misericordia. O cuando nos confrontan, nos justificamos, demostrando que queremos ser el centro de todo. Y es por esa razón que cuando nos rechazan nos duele. Por esa razón miramos a la iglesia como un lugar de consumo y no un lugar de servir a otros desinteresadamente, porque nos creemos el centro. ¿Puedo seguir? ¿Sigo? Por esa razón, muchas veces tratamos a nuestro cónyuge sin misericordia. La razón es porque vivimos pensando en nosotros y no en Dios y en su gran historia. Dios es todopoderoso, es creador, es el proveedor, Él es el que nos libertó, es aquel que nos guía constantemente, aquel que muestra su fidelidad, es aquel Dios que está en nosotros y que lo podemos conocer por medio de su palabra, a disposición.
Por esta razón, hasta el versículo 5, Él está mostrando todos estos atributos de Dios, resaltando su grandeza y llevándonos al arrepentimiento. Entonces podemos confiar en Él. Jesús en Mateo 28 dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios es fiel, puedo confiar en Él. Dios es fiel, puedo confiar en Él. Oye, ya llegaron los niños. Buena la clase. Excelente. Su fidelidad nos confronta. Su fidelidad nos confronta. Y aquí yo les voy a pedir que tomen sus cascos, sus escudos y se preparen porque a mí me golpeó mucho la palabra del Señor esta semana, de verdad. Parece que fue la Leo que la semana antes pasada me dijo, hermano Diego, ¿se ha dado cuenta del capítulo 9 de... ¡Ay, qué fuerte! A lo mejor se refería a esto. Fuerte. Observen, verso 16. Sin embargo, el sin embargo es después de esta oración que Dios es bueno, que los alimentó, que estuvo en el desierto, que estuvo con ellos, mostró su amor, su fidelidad. Sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a sus mandatos. Escuche, se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a la esclavitud en Egipto. Verso 25, perdón. Nuestros antepasados conquistaron ciudades fortificadas y tierras fértiles. Se apoderaron de casas llenas de cosas buenas, con cisternas, con ya cavadas, y viñedos y olivares, además de frutales en abundancia, de modo que comieron hasta saciarse y engordaron y disfrutaron de todas sus bendiciones. Sin embargo, a pesar de todo eso, fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Dieron la espalda a tu ley, mataron a tus profetas, quienes les advertían que volvieran a ti. Cometieron terribles blasfemias. No obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante tus ojos. Les advertías que regresaran a la ley, a la palabra de Dios, pero ellos se volvían orgullosos y obstinados, desobedientes a sus mandatos. No siguieron las ordenanzas, que dan vida a quienes las obedecen. Tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y aquí usted va a decir, ¡oh, los compadres porfiados, rebeldes, terribles pecadores! Es una descripción tuya y mía. El texto nos describe. Así es nuestro corazón, querido Panchito. La Biblia describe el corazón perverso. Perverso. Esa es nuestra realidad. Piensen, este salto de Nehemías a Mateo 7, 24. Jesús está hablando de dos tipos de personas. Uno que construye una casita en la arena y otro que construye la casa en una roca. ¿Cuál crees tú que va a resistir, Mateo? ¿El que construyó en la arena, una casa grande, o el que construyó en la roca firme? El papá le va a soplar. ¿En la arena o en la roca? En la roca, excelente. Y compara este dos tipos de personas como el que oye la palabra y la obedece, es sabio,
construyó en la roca. El que oye la palabra también, pero no la quiere obedecer, es el que construye neciamente en la arena. Vienen ríos, vienen viento, viene lluvia, sobre ambas casas. Una queda la patada, queda la embarrada, todo el esfuerzo ahí, mientras las otras se mantienen firmes. ¿Por qué? Simple Jesús. Oír y obedecer. Oír y obedecer. Lo contrario a lo que ellos hicieron, se negaron a escuchar, se negaron a obedecer, mataron a los profetas, obstinados, endurecieron la cerviz, se rebelaron contra ti. Pero Jesús está diciendo que el que oye la palabra y la obedece, no se refiere a obedecer una cantidad de mandatos y de reglas. Obedecí esto, oré, leí la palabra, fui a la iglesia, colaboré, ayudé a alguien, perfecto, check. No está hablando de esa obediencia. Está hablando que aquellos que escuchan la voz de Dios, la palabra de Dios, cambia la palabra obediencia por confían en lo que Dios ha dicho. Por eso obedecen, porque confían en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Saben cuál es nuestro problema? O en realidad en rigor, el pecado es lo siguiente. El pecado en nuestra vida es así. Sé lo que Dios dice, sé las promesas de Dios, pero no estoy dispuesto a obedecer. Eso es pecado. Sé lo que Dios dice, conozco su palabra, pero no confío en ella. ¿Les resuena parecido al jardín, al Edén? Quiero hacer mi voluntad. ¿Saben cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Será que estamos muy cómodos? Parece que estamos un poco tibios espiritualmente viviendo, distraídos. ¿Qué tiene que pasar para que el Señor encienda nuestros corazones y realmente tomemos en serio a Dios y lo amemos con todo el corazón? ¿Qué tiene que suceder en nuestra vida? ¿Qué estamos esperando para no entregar nuestra vida a Cristo? ¿Con todo? No queremos pagar el precio de una vida de obediencia a la palabra. Por eso estamos así. Pensamos que nuestra voluntad es mejor que la del Señor. Dios, no confío en ti, hago lo que yo quiero. Eso es lo que nos enseñó Adán. Y miren cómo quedó la embarrada. Hasta aquí. Ahora, si pensamos un poquito más allá, el verso 36, ya terminando, nos dice: ellos ejercen poder sobre nosotros y nuestros animales. Les servimos según su antojo y pasamos por mucho sufrimiento. Está hablando de los persas que ejercían dominio, cobraban impuestos, les hacían trabajar. Ellos no eran una nación independiente, estaban todavía sujetos a esos gobiernos. Pero observen, las frases: ejercen poder sobre nosotros, nuestros animales, les servimos, pagamos o pasamos por muchos sufrimientos. ¿De qué se refiere esto? ¿Saben a qué? Ese último verso 36 nos habla de la idolatría del corazón. Es verdad, ellos salieron del exilio, vuelven a la tierra prometida, pero siguen estando ahí con el problema de sus corazones, que olvidan la fidelidad de Dios y vuelven a rebelarse. ¿Por qué? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que intenta ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Es aquello que termina direccionando o tomando la dirección de tu vida. Eso es un ídolo. ¿Saben qué? Atrapa tu corazón, atrapa tus pensamientos,
ocupa tu tiempo, te desgasta, te agota, te deprime. Ahí está nuestro ídolo. Aquello que nos angustia, que nos atrapa, ese es tu ídolo. Por ejemplo, el dinero nos promete seguridad, pero puede terminar gobernando nuestro corazón. El éxito nos promete valor, pero puede convertirse en nuestra identidad. Y por último, el control promete tranquilidad. Que no vaya a pasar nada. Tener el control, pero termina produciendo ansiedad en nuestro corazón. Ahí está tu ídolo, ahí está mi ídolo. A mí me pasa todo el tiempo eso. Que no vaya a pasar nada. Renunciemos a eso. Llevémoslo al Señor. Necesitamos repensar nuestro cristianismo y rendirnos al Señor y comenzar a vivir una vida para Dios y no para nosotros. Solo una vez que entendamos eso, podremos realmente comenzar a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. No hay atajos. Muchos, quizás de nosotros, no hemos confesado pecados al Señor. De verdad. Aquí está, Señor, te lo entrego. Y nos estamos perdiendo la misericordia y el amor de Dios. Piensa en esto, por último, para terminar. Su fidelidad nos conduce a la gracia. El verso 30 dice, en tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años, pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre. ¡Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú! Después de todo lo que acabamos de leer, Dios tuvo misericordia, porque Dios es un gran Dios bondadoso y misericordioso. Ahora ellos deciden consagrar su vida al Señor. ¿Por qué? ¿O qué significa consagrar sus vidas al Señor? Vivir por gracia. Vivir por gracia. Un amigo en la semana, el día lunes, fue a mi trabajo y fue a hacerme solamente una pregunta. Y llegó así como que aparece como misterioso de repente, como Carlos Pinto. Y aparece de ahí y me dice, Diego, no está acá por cierto, pero debiera estar. Y me dice, oye Diego, ¿se han dado cuenta que siempre las preguntas son sobre la gracia, sobre las obras y todas esas cosas? Y me dice, oye Diego, ¿cuándo te diste cuenta tú que la salvación es por gracia y no por obras? ¿Cómo te diste cuenta que esa es una realidad? Y yo tratando de pensar para dónde iba la pregunta. Y en el medio del trabajo le dije, no me acuerdo la verdad, fue hace algún tiempo. Pero lo que sí me acuerdo, le dije, es que necesito recordar esa verdad todos los días de mi vida. Que no es por mi fuerza, es por gracia. Porque Cristo Jesús es este gran Dios compasivo y misericordioso, que cargó todo el peso de nuestra miseria, de nuestro pecado, en su cuerpo, en su muerte. Ese gran Salvador dio su vida por nosotros en la cruz, derramó su sangre, y cuando muere dice, consumado es. No hay nada más que pagar, no hay nada más de esfuerzo para ganarte el favor de Dios. Ya está hecho. Ahora tú solamente debes vivir por gracia, consagrado a Él. Al tercer día resucitó entre los muertos, mostrándonos que un día vamos a resucitar juntamente con Él. Y su resurrección nos muestra que Él venció el pecado y la muerte, y que un día Él va a regresar para restaurar todas las cosas.
Por eso Nehemías nos habla de nuestro gran Señor Jesucristo. Este gran Dios hecho hombre, entregando su vida por hombres y mujeres pecadores como tú y como yo. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué haremos entonces? ¿Vas a consagrar tu vida al Señor realmente? ¿O te vas a quedar donde estás ahí? Rinde tu vida al Señor. Vuelve al Señor. Vuelve a sus brazos. Vuelve a disfrutar el amor real de nuestro Señor Jesucristo para que de esa manera puedas darlo a otros. Recuerda que Dios es fiel. Por eso, desde Génesis 3:15 fue prometido que Cristo vencería el poder del pecado y la maldad. Pasa toda la historia y Cristo lo cumple, mostrando así la gran fidelidad de Dios, que Dios promete lo que cumple. Ese es nuestro gran Dios. Oremos. Señor, Dios creador del cielo y de la tierra, no permitas, Señor, que vivamos o que malgastemos nuestra vida, Señor, en asuntos vanos. Señor, despiértanos. Remueve nuestro corazón, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te necesitamos. Enciende nuestros corazones en amor por ti. De tal manera que vivamos apasionados por ti, Señor. Sé tú nuestra pasión. Sé tú nuestra razón de vivir. Oh, Dios mío. Si es necesario humillarnos, hazlo, Señor. Pero no nos dejes tal cual estamos. Necesitamos cambiar. Necesitamos ser transformados por ti, Señor. Oh, Dios mío, que tu Santo Espíritu ocupe tu palabra para transformar nuestra vida y vivir para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.